Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevistada. Ella es la senadora de la Democracia Cristiana, ex ministra de Educación, Jasna Proboste. Senadora, ¿cómo está? Hola, Fernando. Bueno, partió bien movido aquí septiembre, donde yo vivo, en Vallenar. Así que un saludo a todos nuestros vecinos. Creo que fue grado 7, por ahí un poquito más arriba, ¿no? Así es, 7, de acuerdo a la información que vimos de la página de sismología, y después tuvimos más de 25 réplicas de lo que también aparece ya en la página de sismología. Así que un saludo muy cariñoso a todos nuestros vecinos y vecinas. Tuvimos la posibilidad en el día de ayer de tener contacto con alcaldes, alcaldesas y con vecinos que viven particularmente en el sector costero, en donde fue la zona del epicentro. Todos ellos habían, a pesar de que la autoridad definió que no había alerta de tsunami, ellos habían tomado, varios de ellos, porque conversé con vecinos de Totoral, de Pajonales, de Carrizal Bajo, Barranquilla, habían tomado la autodeterminación igual de desplazarse a sus lugares más altos. Así que fue... ¿Y cuál era la situación dentro de la pandemia de Vallenar y es toda la zona del epicentro del temblor de ayer? Bueno, en la pandemia ha estado igual que en todo el país, con aumentos de contagio. Nosotros tenemos 2 comunas de la región con cuarentena. Copiapó desde hace ya 5 semanas, vamos a entrar a la 5ª semana en Copiapó. Yo vivo en Vallenar. Y Tierra Amarilla también, que comenzó en cuarentena. Nosotros desde la mesa social autoconvocada, en donde participamos junto a dirigentes sociales, colegios profesionales, alcaldes, otras autoridades de la región, todas autoridades electas, por cierto, ninguna autoridad designada. Hemos invitado varias oportunidades al propio intendente, al Seremi de Salud, nunca se han hecho presentes. En una ocasión tuvimos al ministro de Salud participando en la mesa social, pero las autoridades regionales han estado ausentes de este diálogo, bueno, como ha sido lamentablemente la tónica en todo el país. Estamos conversando con la senadora demócrata cristiana, ex ministra de Educación, Jasna Proboste. Jasna, bueno, estamos pasando por un momento donde empiezan a generarse programas para tratar de abrir la situación económica, la situación educacional, todo lo que tiene que ver con el comercio en torno a restaurantes, por lo menos en altas partes del país, de acuerdo a un proceso que se ha mencionado. Y en el caso particular de la educación, ¿cómo ve usted la posibilidad de retornar presencialmente a los colegios? Mire, el gobierno ha insistido y ha instalado una discusión que es bien absurda sobre el eventual retorno presencial, tratando de presentar este debate como entre aquellos que estuvieran convencidos de la importancia de las clases presenciales y otros que no lo estuviesen. Y la verdad, este es un debate que no existe, es más bien una penosa estrategia comunicacional del gobierno, porque todos reconocemos el rol insustituible que tienen las clases presenciales, el intercambio pedagógico, la generación de apoyo entre los pares, pero dada la condición sanitaria que hoy estamos viviendo, realmente no tiene ningún sentido promover ese debate. Más bien la importancia es promover el debate de garantizar el acceso a la educación de los sectores más vulnerables que hoy día, porque no tienen acceso a conectividad o no tienen acceso a medios tecnológicos, no están ejerciendo este derecho. Y vemos además a un Ministerio de Educación y a un gobierno absolutamente ausente de ese debate. Es más, Fernando, nosotros en poco rato más, a las 9 de la mañana, comienza la sesión para conocer la ejecución del presupuesto del Ministerio de Educación. Y cuando uno comienza a mirar los datos, preparándose para esta comisión del día de hoy a las 9 de la mañana, vemos que el Ministerio tiene bajísimas ejecuciones en programas que son realmente muy importantes y que podrían haber servido como un motor de apoyo en esta pandemia. Lo digo particularmente por toda la partida que dice relación con el mejoramiento de la calidad de la educación y también con la adquisición de equipos computacionales.
porque el ministerio de partida, Fernando, tiene una asignación presupuestaria muy importante dentro del presupuesto del país, independiente de la rebaja que le aplicó el Ministerio de Hacienda a este ministerio y a tantos otros durante esta pandemia, de manera muy equivocada en nuestra opinión, porque el ministerio debió haber volcado su esfuerzo para garantizar acceso a todos los estudiantes para poder mantener una iniciativa y un vínculo adecuado para ejercer el derecho a la educación. Y vemos que no lo está haciendo. Entonces, aquí pareciera que el único propósito que tiene el gobierno es instalar una suerte de conflicto en donde no existe, porque no hay dos opiniones respecto de el valor que tienen las clases presenciales. La dificultad es que el Ministerio de Educación no se está ocupando de la realidad que hoy día tiene la gran mayoría de los estudiantes de nuestro país, y lo digo, Fernando, además porque nosotros desde nuestra oficina parlamentaria promovimos un proyecto hace ya varios meses para garantizar el acceso gratuito al 60% de los estudiantes más vulnerables de nuestro país, desde la educación preescolar hasta la educación superior. Cuando presentamos ese proyecto y se aprobó en la Comisión de Transporte, después en general en la sala, nos llamó el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para decirnos que le parecía muy interesante el proyecto, que nos quería apoyar. Nunca el Ministerio de Educación, nunca. Sacamos adelante el proyecto, se aprobó en el Senado, en la Cámara, se despachó el proyecto para que el presidente lo promulgara. Pasaron 1, 2, 10, 15, 28 días, el presidente no lo promulgaba, hasta que ingresó un veto y suprimió este beneficio que había entregado el Parlamento. Entonces, con conocimiento de causa, podemos decir que hoy día el gobierno no está interesado en garantizar una educación de calidad a los estudiantes y garantizar el acceso a los niños más pobres, porque eliminó este beneficio, y hoy día el propio ministerio reconoce que hay más de un 60% de los estudiantes que no está accediendo a la educación porque no tiene conectividad. Entonces, en lugar de haber centrado el debate y las acciones en ese punto, hoy día instala un falso dilema en donde pareciera que quieren hacer aparecer como que hay algunos a favor de las clases presenciales y otros en contra. Lo que nosotros decimos es que hoy no están dadas las condiciones sanitarias y de seguridad para nuestros estudiantes, para los trabajadores y para sus familias, para un retorno presencial. Estamos conversando con la senadora demócrata cristiana Yanna Proboste, y en el caso que usted menciona, ¿se invocaron algunas razones de por qué se eliminaron estas partidas que había aprobado el Parlamento? Se invocó una razón por parte del Ejecutivo, y es que esto podría conllevar a acciones legales de los dueños de las empresas de telecomunicaciones. Es bien curioso, porque durante estos 28 días, ninguna de las empresas de telecomunicaciones concurrió al Tribunal Constitucional, por ejemplo. Y además es importante recordar una y otra vez en que nosotros estamos dentro de un marco de estado de catástrofe que genera excepciones y facilidades especiales para el Ejecutivo. En otros países, iniciativas como esta fueron emprendidas por los propios gobiernos. Y aquí vemos a un gobierno que en esta pandemia no ha ni siquiera disimulado su interés de beneficio de las grandes empresas, en deterioro de lo que hoy día están viviendo y padeciendo miles de familias en nuestro país, y entre eso estudiantes que no pueden acceder al derecho a la educación porque no tienen conectividad o no tienen equipo. Y es una situación bien dramática cuando uno conversa con profesores. Yo durante este tiempo he conversado con miles de profesores en este tiempo, con centenares de directores y directoras de establecimientos, y el esfuerzo que están haciendo las comunidades educativas es enorme, en donde hay colegios completos, en donde los estudiantes no tienen un computador y no tienen posibilidad de hacer clases online, y las clases se traducen
que a través de WhatsApp les mandan las guías, los estudiantes tienen que esperar que lleguen sus papás para poder completarlas en el teléfono. Los papás, las mamás empiezan a comunicarse con los profesores cuando ellos llegan a su casa. Es una situación bien compleja que ha generado un aumento, un agobio muy importante para los profesores y profesoras de nuestro país. ¿Y qué habría sido de distinto en el caso que hubiese prosperado este proyecto? ¿Qué estaríamos viendo hoy día, digamos? Bueno, esta iniciativa legal daba un plazo de 10 días a las empresas para poder dotar de gratuidad y de dispositivos a quienes no los tenían. Nosotros consideramos que esto era un escenario absolutamente distinto. Pero además, Fernando, lo que uno ve es que hay una serie de riesgos que están invisibles en esta pandemia, particularmente en los estudiantes más pequeños. El confinamiento, dadas las condiciones habitacionales en nuestro país, de casas pequeñas, a veces sin disponibilidad de un patio especial para ellos, pensando en la gente que vive en condominios sociales o en departamentos. Estos tienen efectos sobre el desarrollo psicomotor de los niños más pequeños. El desarrollo psicomotor está íntimamente vinculado con la lectoescritura, con el desarrollo de las matemáticas, con el pensamiento lógico-matemático. Y uno no ve tampoco utilizando todo la disposición pública, ocupándose de estas tareas. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un rol distinto del Consejo Nacional de Televisión, de Televisión Nacional de Chile, de poder tener programas especiales en la mañana en donde ayuden a los adultos que están en las casas, en programas de estimulación para los niños más pequeños en espacios reducidos, que se puede hacer apoyando a adultos mayores también en los temas de movilidad, en donde la televisión, que hoy día no falta en ninguna de nuestras casas, pudiésemos tener programas mucho más masivos en materia de formación y educación. Hemos visto iniciativas que han surgido más bien en los territorios, a través de los programas PASE, que son los programas de acceso a la educación superior, en donde han logrado revivir los radioteatros para armar programas de lectoescritura con las comunidades que están más apartadas y que no tienen conectividad. Pero de esas iniciativas y de esos debates, absolutamente ausente el Ministerio de Educación. Estamos conversando con Yanna Proboste, senadora demócrata cristiana, exministra de Educación. Hay otro tema que lo hemos tocado bastante acá en la radio, que tiene que ver con el retorno a clase y que consiste en que, a diferencia del trabajo, el retorno al trabajo, el que decide volver, digamos, si es que tiene necesidad o tiene la posibilidad de hacerlo, es el mismo trabajador. En el caso de el retorno a clases, los que deciden si los alumnos, particularmente de básica, vuelven a clase, no son ellos mismos, son sus padres. Y por lo tanto hay una situación donde se puede dar, como pasó en otros países, particularmente Uruguay, donde se abrió en un principio y la gente consideró que estaba abierto antes de tiempo y no mandó a sus hijos al colegio, digamos. No es automáticamente un hecho que porque se pueda abrir las clases presenciales van a estar los alumnos disponibles para ir. Así es, porque mire, el retorno a clase, en el mejor de los casos, y por razones estrictamente sanitarias, va a ser parcial, por las razones que usted da, por las razones que uno ha escuchado a las propias familias, a las organizaciones de madres y padres con las que nosotros nos hemos reunido. Y será parcial porque los estudiantes, primero, tienen condiciones distintas en sus propios hogares. Los colegios tienen infraestructuras que son diferentes. Toda la literatura que nosotros hemos visto en países en que han hecho una oferta de parcialidad, no necesariamente que se esté llevando adelante, pero ofertas de parcialidad son establecimientos que tienen un número de estudiantes mucho más reducido del que existen en muchos establecimientos educacionales. Entonces, ahí se puede establecer que
la mitad o un tercio, manteniendo los mismos horarios, días que existen previamente a la pandemia, puedan asistir. Y será también parcial porque los temas de transporte no están debidamente resueltos. Cuando el ministro de Educación concurrió a la Comisión de Educación hace ya unas 2 o 3 semanas a dar a conocer este plan de retorno seguro, primero llevaba como ejemplo lo ocurrido en Rapa Nui, como que Rapa Nui fuera exportable a todo lo que nosotros tenemos acá en el continente. De hecho, el propio alcalde decía que ellos iniciaron las clases cuando ya llevaban algunas semanas con 0 contagios. Y eso no es lo que se está dando en territorios que ya están saliendo de las etapas de cuarentena. Pero además, yo en esto quiero insistir, las condiciones de infraestructura de los establecimientos educacionales difieren significativamente unos de otros. Entonces, por eso nosotros insistimos en que no corresponde solo un plan de retorno, sino lo que corresponde es poder tener un plan para el no retorno en este escenario en que obviamente durante el año 2020 vamos a mantener esta condición, o un plan para la realidad, y eso es que se debería mantener los sistemas de educación a distancia por mucho tiempo más, y la primera obligación del gobierno debe ser asegurar equipos y conectividad a todos los estudiantes de nuestro país y para que tenga además una completa disposición también de garantizar los procesos de aprendizaje. Hoy día este sistema de clases no presenciales se ha sostenido con el esfuerzo básicamente de la familia, se ha sostenido con el esfuerzo también de los docentes, que muchos de ellos han tenido que cambiar sus planes porque se les caían, y pensando en eso que se iba a mejorar la conectividad, y muchas veces no ha sucedido así, pero se ha sostenido con ese puro esfuerzo, y hoy día vemos que sumado a ese esfuerzo, que a esta mala idea de solo plantearse por parte del gobierno el retorno presencial a clase, suman otras 2 malas ideas, que por ejemplo la convocatoria al proceso de evaluación docente para el año 2020, cuando el proceso se funda básicamente las clases presenciales. Entonces uno se pregunta qué es lo que van a evaluar. Y otra mala idea que sostiene el Ministerio de Educación es mantener, aunque sea de manera selectiva, la prueba del sistema de medición de la calidad de la educación. Entonces ahí también uno pregunta qué es lo que van a evaluar. ¿Van a evaluar el capital de la familia? Porque obviamente el capital cultural, porque son los que han podido mantener de manera más significativa su contacto académico. Y en el caso de, por ejemplo, el Parlamento, Yasna, ¿hay transversalidad en esto que usted está diciendo, o esto está dividido entre gobierno y oposición, básicamente porque, bueno, o está en un lado o está en el otro? Mire, en el mes de mayo, nosotros desde la Comisión de Educación, en donde participamos senadores del PPD, del Partido Socialista, de la UDI, de Renovación Nacional y de la Democracia Cristiana, en mi representación, suscribimos una carta al ministro de Educación de manera transversal, los 5 parlamentarios, en donde se establecían un conjunto de sugerencias. Por ejemplo, el de materia de evaluación docente, en que quedara absolutamente claro en que se suspendía para este año, y que aquellos que voluntariamente deseaban darla pudiesen manifestar esa voluntad por escrito, pero que el mensaje central fuera la suspensión de la evaluación docente en mayo de este año de manera transversal. Lo del sistema de medición de la calidad de la educación, de las clases remotas, un conjunto de propuestas que suscribimos transversalmente. Nunca hasta el día de hoy hemos tenido respuesta del Ministerio de Educación, nunca. Cuando las autoridades del Ministerio han ido a la comisión, el presidente o el secretario se encargan de reiterarle que no ha habido respuesta. No, para ellos es como que nadie les hablara.
Y dado que pasó todo este tiempo y el gobierno iba en una dirección contraria, es decir, haciendo la convocatoria a los docentes para el proceso de evaluación, insistiendo en el sistema de medición de la calidad de la educación, sin dar señales claras respecto de qué es lo que va a pasar con esta promoción escolar, qué es lo que va a pasar con los estudiantes que van a rendir la prueba de transición universitaria. Se fueron generando distintas iniciativas y mociones parlamentarias para dar respuesta a estas inquietudes y a estas incertidumbres que se ha generado en el sistema escolar. Una de ellas tiene que ver precisamente con la moción que establece la suspensión de la evaluación docente y la voluntariedad para aquellos que desean darla por distintas razones. Y ahí, lamentablemente, no se ha expresado esta voluntad transversal que tuvimos en la Carta del mes de mayo, sino más bien como que el gobierno ha ido bajando la línea en los parlamentarios oficialistas, porque la semana pasada tuvimos este proyecto en votación en general de la evaluación docente y se aprobó solo con los votos de la oposición. Y el senador Castro del Maule, que fue el único oficialista que apoyó esta iniciativa. Estamos conversando con la senadora demócrata cristiana Yanna Proboste. Senadora, en el ámbito de lo que está pasando en términos contingentes, además de las situaciones que tienen que ver con la educación o el retorno a las actividades, ¿qué tanto ha afectado, por ejemplo, usted que es de región, o probablemente ha conversado con algunos otros colegas parlamentarios o la misma situación que puede estar pasando en su región con el paro de camioneros? Hay una serie de referencias en redes sociales esta mañana de que en algunos lugares ya empieza a sentirse el desabastecimiento y ha habido algún grado de conversación, ha habido alguna especie, llamémoslo así, de posibilidad de convencer a las autoridades de que esta situación no necesita llegar al extremo de la pérdida de abastecimiento para darse cuenta que hay que hacer algo al respecto. Bueno, mire, lo que ocurre es que frente a esta crisis de salud, esta crisis social, económica, se agrega esta crisis de gobernabilidad, porque este gobierno inauguró una nueva tesis en la relación con un grupo de presión como son los camioneros, que ha decidido iniciar este bloqueo. Y determinó que mientras no exista bloqueo de suministros no van a intervenir en las movilizaciones. Y tal como usted lo ve por razones obvias, yo estuve despierta mucho rato después del fuerte sismo que tuvimos acá en nuestra región y revisando distinta prensa veíamos cómo ya algunas empresas decidieron no llevar los encargos a la zona sur, Puerto Montt, Chiloé, y eso es una situación bien compleja y yo creo que es una señal más que obliga al gobierno a actuar frente a este bloqueo. Ahora, la ciudadanía también ha tenido la posibilidad de apreciar un trato distinto de las policías respecto de esta movilización, de otras movilizaciones ciudadanas en donde actúa rápidamente, lamentablemente con niveles de agresividad muy altos contra la ciudadanía y con cierta sumisión o complicidad con esta movilización. Y eso, como uno lo diría, el mes de septiembre, iniciando septiembre, que era la época de los circos en nuestro país, antiguamente, uno podría decir esto es lo más conocido como a lo que popularmente uno decía la caseta del payaso. Pareciera que está todo confabulado para poder generar una presión indebida al Parlamento de sacar adelante una serie de proyectos que la verdad no se condicen con lo que dicen querer abordar en materia legislativa. Entonces, yo creo que uno, después de esto, dado que el gobierno ha generado una nueva relación con estos grupos de presión, esperamos todos un trato respetuoso y casi sumiso de Carabineros frente a cualquier movilización que se ejerza en nuestro país. No podría ser de otra forma.
Sí, la diferencia, creo yo, es que aquí lo que se plantea básicamente es este concepto que agiliza mucho la acción del gobierno, y particularmente de este gobierno, que tiene que ver con los atentados y con la seguridad pública en las carreteras. Y eso aparentemente tiene una velocidad de respuesta mucho mayor que un montón de otras cosas que son parte de la estructura misma de desigualdad y del sistema que nosotros tenemos, digamos. Y por lo tanto, creo que hay una suerte de, llamémoslo, sintonía entre camioneros y el gobierno. Bueno, claro, pero frente a esas situaciones y a esos atentados que, por cierto, nosotros condenamos enérgicamente, el gobierno y las policías actualmente tienen todas las herramientas legales en sus manos para actuar. Y hasta ahora hay incapacidad de resolver los hechos de delincuencia y caen además en un facilismo de confundirlos con un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche en algunos casos. Y la verdad, hoy día, tal como lo han señalado varios de los miembros de la Comisión de Seguridad, Ciudadana en el Senado y de la Comisión de Constitución y Legislación, hoy día el gobierno y las policías tienen todas las herramientas para poder actuar, todas. No hay necesidad de una iniciativa nueva en donde exista un vacío legal, no. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Y por qué durante esta movilización de los camioneros han actuado con las policías con este nivel de sumisión. Y realmente creo que esto lo que da cuenta además es de la ingobernabilidad que tiene el gobierno del presidente Piñera en estos tiempos. Sí. Me quedan unos pocos minutos, senadora, y quizás sería interesante ver un poquitito sobre cómo usted está viendo el proceso constituyente, las dificultades que efectivamente todavía están. Ya se informó por parte del CERVEL que aparentemente no hay espacio para poder generar las condiciones para que personas infectadas puedan votar de alguna otra manera y por lo tanto probablemente no lo van a hacer. ¿Cómo está viendo el proceso constituyente, senadora? Desde el territorio, mire, sí. Yo creo que el plebiscito es una posibilidad de ir generando también un sueño común respecto al país que queremos y por lo tanto estamos todos convocados a las urnas el 25 de octubre. Lo que ocurre es que hemos visto distintas formas de expresión de aquellos que están en contra de este plebiscito y del gobierno y del gabinete del rechazo, porque se ha ido negando el gobierno a facilitar y a tomar medidas que efectivamente faciliten la votación ese día. Una de las iniciativas que surgió fue votar en 2 días, se negó, votar por correo, se negó. Y la buena noticia es que el plebiscito es inevitable y se realizará, y lo que corresponde a todos y todas es convocar a una gran participación, ojalá histórica. Y lo que nos corresponde también es ser agentes muy activos para convocar a la ciudadanía a votar por... Bueno, yo estoy abiertamente por la opción apruebo y de convención constituyente, ese es mi domicilio, y como diría Gabriela Mistral, uno siempre tiene que estar bien domiciliada y señalar con claridad su domicilio. Mi domicilio en el apruebo y la convención constituyente, y de ser capaces de superar esta campaña del miedo y del terror en que la derecha quiere sumergirnos. Como no tiene argumentos, caen en los hechos de siempre, en esta campaña del terror, en generar miedo, y a la falta de medidas y de recursos de los cuales el propio servicio electoral se ha quejado públicamente de parte de este gobierno, lo cual da cuenta de un boicot al proceso de plebiscito, pero que sabemos que a partir de lo que es la más firme convicción de la ciudadanía vamos a tener una participación importante. Nosotros creemos en que aquí hay que garantizar, y nos quedan días y en el Parlamento haremos todos nuestros esfuerzos
que correspondan para garantizar el voto de las personas que están enfermas, ya sea generando algún espacio en los propios centros de salud donde estén hospitalizados. Esto abre también otro debate de aquellas personas que en votaciones anteriores, independiente de esta pandemia, no tenían un impedimento legal para poder votar, querían hacerlo, estaban postrados o enfermos y quisieron ejercer este derecho, no lo pudieron hacer. Bueno, yo creo que hay que hacer también este debate y acciones adecuadas para garantizar el derecho a voto. Senadora Yanna Proboste, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a usted, Fernando. Antes de terminar y a propósito de la contingencia, quisiera mandar un solidario saludo a los dirigentes del sindicato número 6 de Codelco, División Salvador, que iniciaron el día de ayer una huelga de hambre, a Francisco Luna, su presidente, y a Pablo Zamora, tesorero del sindicato, por los problemas que enfrenta la minería en nuestro país. Así es que las desvinculaciones, bueno, la poca certeza de proyectos de Rajo Inca, así es que esperamos que el ministro de Minería, que es de acá de la región, se pueda pronunciar rápidamente y los dirigentes puedan deponer la huelga de hambre. Un saludo para ellos también. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Fernando. Maricondo.